Les decía, muchachos, que el botón es cualquier objeto que pueda ser una imagen, un vector o un texto que permite conectar o hipervincular o realizar una acción. Este es un ejemplo del sitio web donde, bueno, aquí tenemos una imagen y este es un botón. ¿Por qué sabemos? Porque cuando el cursor se posa sobre esa imagen, cambia la forma del cursor. Fíjense que antes es una flechita y me acerco y me acerco y me acerco y cuando estoy sobre, se convierte en una manito así, ¿cierto? Hacia arriba. Entonces ahí podemos ver que esa imagen es un botón. Y de igual forma con los textos que son botones. Mire que aquí estoy posándome sobre estos botones o estos textos e inmediatamente la mano cambia, la flecha o el cursor cambia a ser una manito. Y eso me está indicando visualmente, gráficamente me está indicando que hay un botón. O un vector, fíjense que aquí hay unos vectores. Fíjense, también son botones. Mira, aquí hay otros vectores. Estos también son botones. Y los botones tienen 4 estados de interacción. El primero es un estado de reposo. El estado de reposo es cuando el cursor no interactúa con el botón. Es decir, cuando el cursor no está tocando ese botón. Ese es el estado de reposo. En ese sentido, entonces, el botón se manifiesta de una forma. Tiene unos colores, tiene la misma forma, etc. Ese es el estado de reposo. Luego hay otro estado, que es el segundo, que es el estado sobre, que es cuando el cursor se posa sobre el botón. Y fíjense que en estado de reposo este está gris, pero cuando se posa sobre, se vuelve como un grisecito más oscuro. Vamos a verlo acá en este lado. Estos 5 objetos vectorizables son botones, pero el cursor no está interactuando con esos botones. Ahí están esos botones en estado de reposo. Cuando yo me poso sobre el botón, fíjense que ahí cambió y me indicó con un puntico blanco que ahí hay un botón y que lo puedo activar. ¿Ok? Ese es el estado sobre. ¿Listo? Fijémonos en estos que son inscripciones, valor matrícula, crédito educativo, calendario académico y sistema académico, todos estos. Estos también son motores y son vectorizables. Ahí están en estado de reposo, pero cuando el cursor se posa sobre, cambia y se pone de un color naranjita. ¿Sí? Ese es el segundo estado. El estado de reposo, cuando no está pasando nada, y el estado sobre, cuando está el cursor en estado sobre el botón. El tercer estado es presión. El tercer estado es presión y es cuando yo le doy clic al botón. Entonces, ese es el tercer estado para los que están escribiendo, que es el estado presión. Presión es el estado que le doy cuando le doy clic. Entonces, fíjense que cuando yo le doy aquí a este botón, aquí está en sobre, entonces me muestra un puntico blanco. Si yo le doy clic, ya me lo muestra en azul. ¿Sí? Aquí, sistema académico, está en estado de reposo, en estado sobre, y le voy a dar clic. Clic, y ese es el estado de presión, que es a donde me lleva y ejecuta la acción, que cuando le damos clic es cuando ejecuta la acción que yo le destiné a ese botón, que es para que me lleve a otro lugar o a otro destino o emita una acción o una animación. ¿Listo? O reproduzca un video, o reproduzca una canción, etc. Y lo otro se llama zona activa. El cuarto estado del botón es zona activa. Y la zona activa es aquella zona que activa directamente el botón. Por ejemplo, fijémonos en los botones de arriba, en la parte superior donde dice programas, registro académico, facultades, sedes y servicios en línea. Fíjense que yo no me tengo que pasar o que con el cursor no me tengo que posar sobre la palabra en sí, sino como desde antes
para que se active. Ahí. Fíjense que ahí se activa ya. Y la zona activa es precisamente eso. Es aquel espacio que el cursor reconoce para que se active el botón. Para los que están escribiendo, la zona activa es aquel espacio que el cursor reconoce para que se active las acciones del botón. ¿Listo? Esos son los cuatro estados. Entonces, fíjense, ahí, este es el ejemplo ideal para todo. Muy bien. Muy bien. Ya han entendido o visto esto, cómo es que son los botones que pueden ser en textos o que pueden ser en imágenes, como Universidad Católica Luis Amigo. Vamos a verificar que eso sí sea un botón. Y ese botón, por lo general, el que es el del logo de cada página web, es siempre el que me lleva a inicio. Fíjense que aquí estoy en un hipervínculo diferente. Cuando yo le doy clic a esta imagen, que es el logo, me va a llevar al inicio o al index de la página web, Jonathan. Entonces, en ese sentido, ahí vemos el ejemplo de lo que es un botón en vectores, por ejemplo, en calendario académico, vector, un vector en imagen, un botón en imagen, aquí está, clic, ahí está, y texto, pues cualquiera de estos son botones. Fíjense que estos en este caso, cuando se posa sobre, se pone de color negrito. Entonces vamos a ver dentro del software Animate cómo es que nosotros diseñamos un botón y cómo es que manifestamos los cuatro estados del botón, ¿cierto? Fácilmente. Entonces, vamos para crear un nuevo documento en nuestro Animate. Seleccionamos un preestablecido, en este caso, los 30 fotogramas por segundo, no importa. Le doy control 2 para visualizar toda la página, toda la página no, toda la escena de nuestra animación. Y empezamos. Paso número 1. Selecciono un elemento que puede ser un círculo o un rectángulo. Entonces, paso número 1, círculo o rectángulo. Lo que me va a servir de veces de un botón. ¿Listo? Y, naturalmente, nombro la capa. Botón, círculo. Presten atención cómo lo estoy haciendo para que ustedes ahorita lo hagamos juntos y luego también ustedes lo hagan solitos. Selecciono el fotograma clave vacío, le quito el color de trazo, que eso siempre está dentro de cada una de las indicaciones, y selecciono un color. Voy a seleccionar un color cualquiera, café. ¿Listo? Ese es el paso número 1. Es el mismo paso de la mayoría de las actividades que hemos realizado. Paso número 2. Diseño con Shift el tamaño del botón que yo quiero que sea. Este es un caso de botón vectorizable. Paso número 2. Diseño el tamaño del botón con Shift para que sea redondo y todos sus lados sean equiláteros, ¿cierto? Coma. Selecciono el vector, en este caso. Lo selecciono. Seguimos en el paso número 2. Punto y coma. F8. Me sale este panel flotante donde me dice convertir a símbolo, entonces voy a nombrarlo, botón, círculo, café. ¿Sí? En tipo, le doy, para los que escriben tipo, botón, no clip de película, sino botón. Y dejo el registro en el centro. Y dejo el registro no en el centro, en el centro.
Hay veces que les puede aparecer en una esquina o en el medio de sus lados. Dejen el registro en el centro. Recapitulamos. F8, nombro el botón, tipo botón y registro en el centro. Y aceptar. Listo. Ese ya es un botón, pero hay que modificar. Paso número 3. Le doy doble clic a ese vector, que ya es un botón, le doy doble clic e ingreso. Fíjense que ahí ingresamos a un diseño de la línea de tiempo diferente. De hecho, hasta desapareció el nombre, pero nos fijamos en la parte de abajo donde está el descriptor, en dónde es que estamos, y dice, estamos dentro de la escena 1, dentro del botón círculo café. Aquí nos está indicando, estamos dentro de la escena 1, dentro del botón círculo café. ¿Sí? En este sentido, aquí vemos que tenemos 4 fotogramas claves vacíos, y ese es el paso número 3, donde está reposo. Voy a ampliar al máximo para que ustedes lo puedan ver, donde está el estado de reposo, el estado sobre, el estado de presión y la zona activa. ¿Sí? Entonces, paso número 3. Clic derecho en el primer fotograma y copiar fotogramas. Clic derecho en el primer fotograma del estado de reposo y pegar. Y copiar fotogramas. Clic derecho en el primer fotograma del estado de reposo y copiar fotogramas. Todavía no lo he hecho. Fíjense, lo voy a hacer. Clic derecho en el estado de reposo y copiar fotogramas. Y pego en los otros 3 estados. Pego en sobre con clic derecho, pegar fotogramas. Pego en presión con clic derecho, pegar fotogramas. Y pego en zona activa con clic derecho, pegar fotogramas. Y pego el fotograma en los otros 3 estados. Con clic derecho, ¿cierto? Es con clic derecho. No sirve con control C y control V. Muy bien, ya tenemos el mismo objeto dentro de cada uno. Punto y coma. Finalmente, punto y coma. Finalmente, edito cada uno de los 4 estados. Finalmente, edito cada uno de los 4 estados. Entonces lo vamos a ver aquí. El primer estado, estado de reposo, lo vamos a dejar así quietico, sin nada, porque acuérdense que el estado de reposo es cuando el cursor no está sobre, o sea, no está interactuando, no está haciendo nada, el botón está ahí quietecito. Sobre, en este caso le vamos a cambiar. Ya, esos son los 3 puntos que ya les dicté sobre cómo crear un botón, que finalizan en el tercer punto, finaliza con la edición de cada uno de los estados. En sobre vamos a editar, por ejemplo, el color. Entonces, selecciono el fotograma sobre y le voy a poner un color verde, así extravagante, para que ustedes vean el cambio. Presión, le vamos a cambiar no solamente el color, sino el tamaño. Entonces, selecciono el botón, le voy a poner un rojo, así también extravagante, y le voy a cambiar el tamaño con Q. Lo voy a minimizar un poquito. ¿Listo? Y la zona activa la vamos a dejar ahí, porque la circunferencia hace que sea la zona que active el botón. ¿Listo? Me salgo para la escena, ya edité cada uno, excepto reposo y zona activa. Edité solamente sobre y presión, que cuando el cursor se ponga sobre, el botón se convierta en color verde. Y cuando le dé presión, o sea, clic, el botón se minimice, no se achiquite, sino que se minimice y se ponga de color rojito. Entonces nos vamos para la escena, le
Le voy a dar control enter y allí vemos el botón. Aquí lo tenemos. Entonces fíjense que me voy a acercar lentamente hasta la zona activa. Recuerden que la zona activa es la misma circunferencia. Entonces seguramente cuando empiece a tocar esa circunferencia, ahí mismo va a ser sobre. Ahí mismo ya se convierte en sobre. O sea que va a cambiar a color verde. Ahí está. Y mire que el cursor cambió de ser una flechita a una manito. ¿Y qué nos queda por hacer? Clic, que es presión. Le doy clic y ahí vemos el circulito rojo que nos está indicando que son los 4 estados. Está sencillo, no está complicado. La verdad es... Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva capa. Y vamos a otro nuevo botón, pero en imagen. En imagen. ¿Cómo será el botón de imagen? Pues importamos con control R una nueva imagen. Continúo, entonces buscamos una imagen dentro de nuestro ordenador. A ver si encontramos alguna de pronto en el escritorio. Y si no, pues entonces vamos y la buscamos y la descargamos. Que puede ser, por ejemplo, esta misma imagen, guardar esta misma imagen, ¿cierto? La vamos a usar como si fuera un botón. ¿Listo? Ahí ya la tenemos. Y aquí está. Está en PNG. Ahí está la imagen en ese mismo tamaño. Fíjense que las imágenes que van a ser como botones tienen que ser exactamente del tamaño que las vamos a usar. Cuando usamos imágenes sobredimensionadas, lo que sucede es que esas imágenes van a dar un peso sustancial en la animación. Entonces nos vamos nuevamente para el software, buscamos, le damos con control R para importar dentro del fotograma clave vacío, seleccionamos la imagen, la abrimos y allí la tenemos, ¿cierto? Vamos a ampliarla un poquito más porque tenemos bastante resolución en esta. Le vamos a dejar así, ¿listo? Este botón lo vamos a poner, por ejemplo, acá. Si quisiéramos que fuera la animación de esa imagen en ese punto. Y lo que vamos a hacer es el paso número 2, que es F8 a esa imagen seleccionada. Le vamos a dar botón, imagen. Esos son de mercaderistas, etc. Le damos el tipo, botón, dejamos el registro en el centro y aceptar. Ya tenemos el botón. Ahora lo que vamos a darle es doble clic al botón, clic derecho al primer fotograma, copiar, todos estos son, esto es el tercer paso, pegar, pegar en todas las partes y pegar en todas las partes. Listo, muy bien. Tenemos el estado de reposo, que es estado quieto, el estado sobre, que ahí sí podemos hacer una animación y ahí le respondo al otro compañerito. Lo que vamos a hacer es otra vez otro clic de película. Con F8. Entonces le damos F8, símbolo, pero entonces en vez de aquí le vamos a hacer animación. Esta animación es en el estado sobre. Nombrar, ojo que es muy importante nombrar. Lo dejo en clic de película. Ahí ya lo cambié, ya de botón lo cambié a clic de película. Lo dejo en el registro en el centro y le doy a aceptar. Cuando tiene clic de película, también le puedo dar doble clic. Y fíjense que ya en la información que me está mostrando es que estoy en la escena número 1, dentro del botón, pero en el clic de película, animación sobre. Aquí me está mostrando dónde estoy. ¿Listo? Entonces aquí lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a expandir en un segundo la permanencia de esa capa, que esta es la imagen, y creo una nueva capa. Esa nueva capa puede ser dignamente un rectángulo, que puede ser el brillo, o un shine, ¿sí? La voy a nombrar. Selecciono el fotograma clave vacío y voy a crear el rectángulo. Presten atención cómo lo estoy haciendo para que recuerden, está grabado, así que ustedes lo pueden volver a ver y pueden hacerlo divinamente. Selecciono el color de relleno, le quito el color de trazo, selecciono el color de relleno y le doy un color de relleno de degradado lineal. En degradado lineal
en la parte de las propiedades del degradado, con la ventana de color, pues voy a alterar un poco ese color. Voy a crear 3 puntos de color, le doy en los 3 puntos de color el mismo color blanco, pero en los puntos de color de los extremos le voy a bajar el alfa a 0. Ahí está. ¿Para qué? Para diseñar este rectángulo y me quede de esa forma. Fíjense. Listo. Cuando yo lo selecciono, así es, este es el tamaño, voy a darle Q para transformar y girar. ¿Listo? Y lo voy a poner en esta parte de afuerita. Muy bien, ahí lo tenemos. En esta parte de afuera del rectángulo. Ahora voy a hacer una interpolación de movimiento o una interpolación de forma, cualquiera de las dos sirve. Y en la parte de final voy a crear un fotograma clave relleno que es con F6, pero lo voy a cambiar de punto, de posición. Ahí está. Entonces, la animación es una animación corta que dura 1 segundo y es ese brillo que ustedes ven ahí. Pero realmente si yo tengo con la escena, el color de la escena en un fondo negro, se va a ver el brillo por acá por fuera. Entonces lo que debo hacer es crearle una máscara y que eso ustedes lo saben porque lo hemos visto en las clases anteriores. Máscara, selecciono el fotograma clave relleno y diseño el rectángulo exactamente del mismo tamaño de la imagen. Le cambio el color para que no me distraiga, listo, ahora sí. Entonces tenemos la máscara, tenemos el brillo y tenemos la imagen. Resta nada más que aplicarle la máscara al brillo para que ya no quede por fuera este brillo saliéndose por el brillo. ¿Listo? Me devuelvo al botón. Aquí esto sobre presionado, le puedo hacer lo mismo. Voy a repetir el paso para que ustedes lo recuerden. F8 para clip de película, lo dejo en clip de película y voy a poner aquí en presión. ¿Sí? Y lo dejo el registro en el centro, le doy aceptar y ya está. Ahora sí ingreso con doble clic a la escena 1 dentro del botón, dentro del estado del clip de película de presión. Aquí lo que vamos a hacer es menos de 1 segundo. Entonces vamos a expandir la presencia de la imagen. Esta es la imagen. Y vamos a crear una nueva capa que va a ser como un indicador. Es indicador de presión, ¿cierto? Ese indicador de presión va a ser muy corto, ni siquiera dura la mitad de 1 segundo, pero va a ser unos rectángulos de unos colores, de un color de relleno, puede ser blanco, y le vamos a aumentar el alfa para que se vea bien. Ahora sí, diseño el rectángulo de esta forma. Voy a hacer una F6 para crear una animación cuadro a cuadro. F6. Y F6. Entonces, ¿qué vamos a ver? Esto. Solamente esto. ¿Listo? De hecho, podríamos hasta ponerle un poco a cada uno una transparencia del 50% a cada fotograma para que no sea un color relleno y quede diferente, ¿cierto? Como que el diseño quede más viéndose como si fuera un vidrio. ¿Listo? ¿Listo? De esa forma, ya tenemos 2 tipos de animación dentro de los botones. Ah, profe, ¿puedo ponerle un texto? Claro, entonces puedo ingresar dentro del sobre y aquí también ponerle un texto en estas capas. Y aquí voy a poner el nombre. ¿Y esto cómo se llama? Esto es telemercadeo. Entonces selecciono ahí el texto y voy a el fotograma clave relleno. Con la tecla T de texto escribo. Telemercadeo. ¿Sí? Expando el tamaño pues para que me quede bien. Le doy
Font V, selecciono ese texto. Ese texto estaba con una forma con una propiedad en introducción de texto. Se lo voy a cambiar por texto estático, ¿sí? Para que me quede sencillito. Ahora sí, y lo voy a bajar de tamaño a un 50. 50 está bien. Entonces voy a reducir el texto, el tamaño, y lo voy a poner aquí el nombrecito. Entonces fíjense que ya cuando yo le dé sobre, me va a aparecer la animación y ahí está. Control Enter, ahí tenemos el estado de la imagen como un botón sobre, pero cuando yo me pose sobre con el cursor, lo que va a pasar es que hay un brillo de izquierda a derecha y fuera de eso el nombre de telemercadeo aparecerá. Ahí está. Telemercadeo y el brillo, mire lo lindo. Y cuando yo le doy play o presión, ya aparece esa animación, ¿cierto? Que es cuando me lleva o me dirige para otro lado. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para darnos cuenta que ese brillo sí quedó bien aplicado? Pues pongámosle negro, control enter, y ahí vemos que el brillo está exactamente dentro del rectángulo que fue que creamos máscara para que se pudiera evidenciar que el brillo sí tenía máscara y sí estaba bien aplicado. Otro de los aspectos importantes o que se podría hacer es darle dentro de sobre una pequeña animacióncita a la imagen y es el crecimiento de esa imagen. Entonces le damos clic derecho, interpolación de movimiento, le decimos aceptar, es para aplicarlo en clip de película. Voy a crear una nueva capa antes de imagen y a esa capa voy a crear otra máscara, ¿sí? Y esa máscara la voy a hacer exactamente del mismo tamaño de esa imagen. ¿Con qué sentido? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que podamos ver, lo voy a poner aquí negrito, el objetivo es que podamos ver el crecimiento de esa imagen mientras el cursor está encima de ese botón. Así no se va a extralimitar del espacio o el tamaño exacto que definimos para la imagen. Entonces le vamos a dar clic derecho. Primero vamos a dar un crecimiento con transformación de la imagen, un shift. Vamos a crecerla un poquitico. Y listo. Ahora sí, a la otra máscara le damos la opción de máscara, control enter, y ahora sí podemos ver el crecimiento de la imagen cuando yo me pose sobre. Ahí se ve el crecimiento, ¿sí lo ven? La idea de la máscara a la imagen es para que no cambie el tamaño de lo que es el límite del rectángulo. Entonces, eso hace que se vea un poco más estético. Ahí vemos otra opción de botón y que espero, muchachos, que ustedes lo hagan y